decía el doctor, hoy vamos a hablar de síndrome de abstinencia alcohólica. En esta ocasión voy a presentar yo, ya que mi compañera está con un problema de salud. ¿Ya? Bueno, para empezar, primero la definición de qué es un síndrome de abstinencia alcohólica, ¿cierto? Definimos como un cuadro clínico resultante de la interrupción brusca de la ingesta de alcohol, que puede ser total o relativa, en un paciente que ya tenga una dependencia física de dicha sustancia. Ya dentro de los criterios de DSM-5, lo especifica como un cese o una reducción, que también puede ser de un consumo de alcohol que ha sido muy intenso o prolongado, con signos o síntomas que aparecen a las horas o a los días de cesar el consumo, que puede ser como hiperactividad del sistema nervioso, temblor que es muy frecuente, que es un temblor que se caracteriza por no ser agotable, insomnios, náuseas, vómitos, alucinaciones, ilusiones transitorias visuales, táctiles auditivas, una agitación psicomotora, ansiedad o convulsiones, ¿ya? Esto tiene que provocar un malestar en el paciente o un deterioro social laboral y no se puede atribuir a otra afección. Es importante destacar que igual este es un diagnóstico de exclusión, ¿ya? Y lo importante acá va a ser cuál va a ser el enfoque general en el manejo de la urgencia. Ya, y acá tenemos 4 objetivos. El primero va a ser identificar a los pacientes que realmente tienen una abstinencia y que requieren un tratamiento médico. El segundo es generar un enfoque estandarizado, ¿ya? Y esto va a ser guiado por los síntomas para evaluar la gravedad y así poder guiar el tratamiento. El tercero es un tratamiento completo antes del alta de la zona de urgencia. Y el cuarto va a ser proporcionar una vía para apoyar a los pacientes que están tratando de abandonar el alcohol, que es algo que no se ve tanto en el servicio de urgencia, pero que igual es importante. Lo primero a destacar es que el síndrome de abstinencia, como su nombre lo dice, es un síndrome que tiene un espectro bien amplio, ¿ya? Que puede ir desde una abstinencia leve, que se da en general a las pocas horas de la supresión, que es autolimitada, que se caracteriza por temblor, debilidad, insomnio, náuseas, vómitos, alucinaciones alcohólicas, que se dan generalmente alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, pero que no tiene que haber una alteración del estado de conciencia del paciente, ¿ya? Las crisis convulsivas, que en general suelen ser tónico-clónicas generalizadas, pero se caracterizan por ser cortas, ¿ya? Y no son recurrentes. Y el cuadro clínico más grave, ¿cierto?, que es el delirium tremens, que se caracteriza por una confusión, desorientación, alucinaciones en general de tipo zoonópticas, ¿ya? Náuseas, vómitos y hiperreactividad del sistema nervioso autónomo, que se puede ver como fiebre, taquicardia, sudoración, hipertensión, y este cuadro es una emergencia médica. Para hablar como del enfoque estandarizado, existe un score que nos va a ayudar a definir el tratamiento, que es el CIWA-R, ¿ya? El CIWA-R evalúa todos estos ítems que salen acá por separado: las náuseas, vómitos, el temblor, la sudoración, la agitación, las alteraciones táctiles, auditivas, visuales, la cefalea y el trastorno del sensorio, ¿ya? Todos estos puntajes se van a sumar y según el score se clasifican en si el síndrome de abstinencia es leve, moderado o severo. Y para eso nos va a ayudar la decisión de conducta. Ya, en primer lugar, tenemos que definir cuáles son los pacientes que yo voy a manejar de forma ambulatoria. Para esto yo requiero que el CIWA-R sea menor a 8, que el paciente no esté con una intoxicación actual, que puede ser por alcohol o cualquier otra droga, que no haya antecedentes de una abstinencia previa complicada, o sea, que no haya tenido en una abstinencia previa convulsiones, alucinosis o un delirium tremens, que no tenga una comorbilidad significativa. El temblor del paciente tiene que ser mínimo o incluso resolverse antes del alta, independiente de la puntuación del paciente, del CIWA. Y sí hay que destacar que los pacientes que se dan de alta con prescripción de benzodiazepinas para la casa tienen un riesgo aumentado de sobredosis de sedantes, comportamiento de búsqueda de drogas y dependencia de estas drogas, ¿ya? Entonces, en general, lo que se recomienda es poder administrar el diazepam antes del alta, porque como tiene una vida media más larga, cubre como los cuadros más graves que se desarrollan en las primeras horas y no genera como esta adicción o esa sobredosis que puede ocurrir cuando les dejamos benzodiazepinas para la casa. A quienes voy a manejar hospitalizados es cuando, primero, que no sea en UCI claramente, es cuando no tenga ninguna afección que requiera una unidad de cuidado intensivo, cuando hay una normalización o casi normalización de los signos vitales, que no haya alteración del sensorio, que responda a 10 a 20 miligramos de diazepam, que tolere entre 2 a 4 horas entre las dosis de la benzodiazepina y que presente una condición médica o psiquiátrica que requiera una admisión hospitalaria. Y lo más importante es cuando los pacientes tienen que ir a una unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Si el paciente tiene una patología médica o quirúrgica que requiera una unidad de cuidado intensivos, obviamente, si es que requiere benzodiazepinas más frecuente que cada 2 horas porque requiere una monitorización continua, ¿ya? Los pacientes que requieren sobre 100 a 200 miligramos de diazepam para el control de los síntomas o que requieran una terapia de segunda línea, que son las abstinencias resistentes a las benzodiazepinas, y que tenga como hipertermia, convulsiones recurrentes o una alteración grave del sensorio.
Y en cuanto a los exámenes complementarios, es importante saber cuándo los vamos a solicitar, y esto es cuando haya un delirium tremens, cuando tenga una duda diagnóstica o para identificar complicaciones. ¿Y qué exámenes son importantes? La hemograma, la glucosa, una creatinina con Buno, un perfil hepático, amilasa lipasa, y dentro, lo más importante, los electrolitos plasmáticos. Y destacar que no solo necesito sodio potasio, sino también es muy importante el magnesio y fósforo, ¿ya? ¿Cómo manejo entonces una abstinencia leve? Primero, el paciente tiene que estar tranquilo, se tiene que atender en una sala bien iluminada. La hidratación se va a dar acorde a las pérdidas del paciente, y la reposición de electrolitos también es según la necesidad, ¿ya? Hay que asegurar un aporte calórico. La mayoría de estos pacientes que tienen un OH crónico son pacientes con déficit calórico. La glucosa se debe dar en conjunto o después de la tiamina, ¿cierto? Esto para prevenir la encefalopatía de Wernicke. Y la dosis de la tiamina es entre 100 a 200 miligramos cada 24 horas. Recordar que una ampolla tiene 30 miligramos, por lo que estamos hablando de al menos unas 6 ampollas, ¿ya? Si el paciente presenta ansiedad o agitación, en la primera línea son las benzodiazepinas, ya sea lorazepam o diazepam. Se prefiere más el uso de diazepam porque tiene un inicio de acción más corto y dura más, por lo tanto aumenta como este efecto más sedante. Pero hay que tener precaución en pacientes que tengan una falla hepática. Ya se debe limitar las contenciones físicas porque la resistencia puede aumentar la temperatura del paciente, producir rhabdomiolisis y causar lesiones físicas, pero si el paciente está muy agitado y es necesario, también se deben usar, ¿ya? Si es que el paciente presenta síntomas diarréicos, se pueden usar beta bloqueadores para el manejo de los síntomas, solo en el caso de la abstinencia leve. En los casos en que los pacientes tengan alucinosis alcohólica aguda, o sea, estamos hablando de alucinaciones que no haya compromiso del sensorio, la primera línea son las benzodiazepinas, y en estos casos no se recomienda usar antipsicóticos como el aldol, porque pueden producir un alargamiento del QT, y aparte reducen el umbral convulsivo, que en estos pacientes ya son pacientes de riesgo para que produzcan convulsiones, ¿ya? Las dosis están ahí, lo mismo, acá sí es preferible usar la vía endovenosa, ¿ya? Y también lo diazepam, lorazepam, y en otros casos también se puede usar el midazolam. Los pacientes que tengan crisis convulsiva, aunque pueden ser benignas, cuando los pacientes convulsionan por una abstinencia y no se trata, esto puede aumentar la progresión a delirium tremens en casi un tercio de los pacientes, ¿ya? Entonces es muy importante tratar las crisis convulsivas. Se dice que en los casos de la crisis convulsiva sea referida por el paciente o por familiares, se debe dejar una benzodiazepina vía oral. Y en el caso de que haya una crisis convulsiva, se debe dejar una benzodiazepina endovenosa, que puede ser midazolam, diazepam o lorazepam, y en este caso es muy importante que si las crisis que son por abstinencia OH sean cortas, ¿ya? Si estamos hablando de un estatus convulsivo, lo que hay que ir a hacer ahí es descartar que no haya otra patología aparte de la abstinencia del OH, ya que, como dijimos, un diagnóstico más de descarte. Cuando ya hablamos de una abstinencia severa, en general los pacientes tienen que estar monitorizados, el ABC de cualquier reanimación, ¿cierto? Se hace una carga de benzodiazepinas, los mismos que ya hemos hablado todo el tiempo, diazepam, lorazepam, ¿ya? Se reevalúa al paciente en 5 o 10 minutos, en este caso se da los fluidos, la glucosa, la tiamina, y se repone el electrolito según necesario. Si el paciente mejora, monitorizar para ver si es que va a requerir más dosis de benzodiazepina, y si es que no mejora, hay que aumentar la dosis de benzodiazepina acorde a los signos vitales y la sedación del paciente, ¿ya? Recordar que hay un umbral, 200 miligramos de diazepam, 40 miligramos de lorazepam, donde yo ya tengo que pensar que el paciente va a una medida de cuidado intensivo, ¿ya? Si mejora lo mismo, monitorizar para ver las dosis de benzodiazepina. Si no, se considera segunda línea, que en este caso se recomienda el fenobarbital. Si es que no hay una mejora con el fenobarbital, ahí ya deberíamos considerar la intubación en los pacientes, y en estos casos se recomienda el propofol. Y ya en el caso como más grave, ¿cierto?, de la abstinencia o alcohol, es el delirium tremens. Este se va a definir como alucinaciones, desorientación, síntomas de hiperactividad del sistema nervioso autónomo, como la taquicardia, la hipertensión, la hipertermia, agitación, diaforesis, ¿ya? Y por eso se maneja como una emergencia médica. ¿Cuáles son los predictores de que un paciente pueda desarrollar un delirium tremens? Primero, la historia de un delirium tremens anterior, ¿ya? Si hay un antecedente de consumo sostenido de alcohol, y es por eso igual importante preguntarle a los pacientes o a los familiares más o menos cuánto es el consumo y cuánto tiempo lleva el paciente con el consumo de alcohol. Un puntaje CIWAR mayor a 15 ya se considera como un factor predictor para un delirium tremens. Los pacientes que tengan una presión sistólica mayor a 150 o una taquicardia sobre 100 latidos por minuto, que tengan convulsiones recientes por abstinencia, que ya tenga una abstinencia previa con delirium o con convulsiones, la edad avanzada,
el uso de otros agentes depresores y problemas médicos concomitantes. ¿Y cuál va a ser el manejo de estos pacientes? Bueno, como dijimos antes, el ABC, acá ya tengo que haber avisado a la UCI, se alterna suero glucosado con solución isotónica, ojalá 200 litros día, ajustado según el balance hídrico del paciente, y lo súper importante, el control de signos vitales, el control de la diuresis, y sobre todo énfasis en la presión arterial y el control de la temperatura. Ya en estos casos se manejan también con tiamina, 250 miligramos, y se suplementa según los requerimientos del folato, potasio, magnesio, fosfato, ¿ya? Si el paciente está agitado y no colabora, no tolera vía oral, midazolam es como lo que más se recomienda, 0,1 miligramo kilo de B, y si es necesario se puede repetir la dosis sin sobrepasar los 0,4 miligramos por kilo. Y también se puede administrar intramuscular, ¿ya? En caso de ser necesario se puede dejar con perfusión continua, y la otra vía sería el diazepam, ¿cierto? Y ya cuando tengo un delirium tremens refractario, entonces la debo usar, como dijimos anteriormente, similar a lo que es el síndrome de abstinencia severo, es el fenobarbital, ya la dosis entre 130 a 260 miligramos endovenosos. Y en general eso, lo más importante que queríamos destacar en la presentación es que el síndrome de abstinencia alcohólica, como es un espectro clínico, que lo importante es el manejo médico. Ya esta no es una patología del psiquiatra, es una patología que debe manejar un médico, cualquier médico que trabaje en una unidad de urgencia, y en general el manejo es muy simple, las primeras líneas siempre son las benzodiazepinas, así que eso, no sé si tienen alguna duda o pregunta, para que la puedan hacer. Muchas gracias, Nevenka. Muy buena presentación. Cortita, concisa, precisa, creo yo. Del manejo, creo que lo más importante que debo hacer hincapié es el tema del diazepam. Bueno, ahora es una aclaración, el diazepam no necesariamente es más corto el inicio de acción del lorazepam. El lorazepam tiene un rango más variable, pero en general el lorazepam es más corto. Pero sí el diazepam es más largo el efecto, por eso se prefiere el diazepam, y hay que ser como bien agresivo en cuanto a la dosificación del diazepam, de las benzodiazepinas en general, ¿ya? O sea, estos pacientes son pacientes que están muy hiperactivos, están muy activados, por decirlo de alguna manera, por lo tanto es difícil que lleguen a un paro respiratorio por sobredosis de benzodiazepina. De hecho, muchas veces quedan cortos con la dosis de benzodiazepina, y así que hay que ir incrementando las dosis hasta llegar aproximadamente a los 200 miligramos de diazepam. Claro, el de segunda línea sería el fenobarbital. Ahora desconozco si el fenobarbital está como disponible, eh, ¿cómo se llama? Si está muy disponible en el sistema público, pero como para que sepan, el fenobarbital viene en presentaciones de 130 miligramos, se puede usar 130 o 260 miligramos en la primera dosis, pero nunca hay que administrarla directo, ¿ya? Se administra diluido, hay unas presentaciones que vienen con diluyente y otras que se pueden diluir en suero fisiológico, habitualmente 50, 100 ml, y se pasan, lo que se recomienda es pasarlo eh, de 1 a 2 horas, ya es una infusión lenta, por eso es de segunda línea. Y esa dosis se puede ir repitiendo cada 15 a 30 minutos. Y obviamente cuando ya la agitación, o sea, si de entrada la agitación es peligrosa o el paciente está en un estatus convulsivo, recuerden que ahí lo primordial es el manejo de vía aérea. Por lo tanto, hay que sedarlos bien a los pacientes, de elección el propofol si es que no está hemodinámicamente inestable, porque tiene este efecto anticonvulsivante también y es el anestésico ideal para todo tipo de abstinencia, para las abstinencias, por ejemplo, en nuestro medio, la abstinencia a los derivados de cocaína, ya que tenemos mucho consumo de pasta base en la región y en Chile en general, para intubar a estos pacientes, y eso ya sería como, y dejarle la infusión continua después la pseudoanalgesia con propofol y fentanilo o lo que tengan disponible, ¿ya? Y también me gustaría nombrar, que creo que no lo mencionaste en la presentación, que es el tema del hemoglucotest. Es súper importante siempre acordarse que el principal diagnóstico diferencial de todos estos cuadros de compromiso de conciencia, de convulsiones, de agitación, siempre hay que descartar la hipoglicemia. Y no confundir, porque es verdad que hay que prevenir las encefalopatías de Wernicke en pacientes alcohólicos crónicos por el déficit de complejo B,
y hay que reponer tiamina como algo de urgencia también, digamos, como parte del manejo, pero recuerden que la hipoglicemia mata más rápido, por lo tanto, no vayan a detener la infusión de glucosa por necesitar la reposición de tiamina. De todas maneras, recordar que la tiamina se puede administrar intramuscular. ¿Ya? Se pueden administrar los primeros 100 miligramos de tiamina vía intramuscular mientras se repone la glucosa para tratar la hipoglicemia. ¿Ya? No tiene obviamente el mismo timing, el mismo efecto de prevención, pero es mejor que no hacer nada. ¿Ya? Pero nunca, y eso está escrito en la literatura, que no hay que dilatar el tratamiento de la hipoglicemia en los pacientes alcohólicos por falta de tiamina. ¿Ya? Es importante, pero no debe retrasarse la reposición de glucosa por el déficit de tiamina. Y eso nomás quería como agregar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Hola, yo quiero hacer una consulta. Gracias por la presentación. Me llama la atención el tema del potasio, o sea, del fósforo y el magnesio. ¿Por qué se alterará tanto en estos pacientes? ¿Será un tema como más nutricional? Sí, de todas maneras, es similar a lo que ocurre con los pacientes con anorexia o los pacientes que sufren de inanición por algún motivo. Al intentar realimentarse empiezan con desórdenes principalmente el fósforo y el magnesio. En verdad, todo tipo de desórdenes electrolíticos. Yo creo que va por ahí la cosa. Listo, gracias. Y eso también es importante, qué bueno que lo mencionas porque estos pacientes tampoco hay que llegar y realimentarlos, hay que primero hidratarlos bien, reponer tiamina, manejar las posibles hipoglicemias como mencionaba recién, y el manejo nutricional ya debe ser como por especialista, si es que se interna el paciente, ¿ya? Y la realimentación tiene que ser progresiva. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, consulta, comentario, discusión, crítica, sugerencia, reclamo? Hola, buenas. Soy Ah, el doctor Sousa, igual del servicio de urgencia. A felicitar a la chica, muy buena presentación. Como dijo Matías, muy precisa y concisa con las cosas prácticas que podemos utilizar en la práctica diaria. Yo solo quería hacer el comentario de un poquito igual, como el tener cuidado con la utilización de los beta bloqueantes en estos pacientes. Teniendo en cuenta igual el dato anamnéstico que decía Matías de poder tener en cuenta el consumo de cocaína o pasta base de cocaína que se da mucho en la región, que en esos casos, a pesar de que haya una abstinencia de alcohol, igual se podría gatillar una respuesta paradójica en esos pacientes cuando hay consumo de cocaína, como intentar evitar el uso de beta bloqueante. No sé qué opinan los colegas o Matías con respecto al tema. O sea, sí es una precaución que se debe tener ahora. En mi experiencia, no sé qué tan frecuente es esa interacción farmacológica, sobre todo considerando que la pasta base no es cocaína pura, ya que tiene otros efectos fisiopatológicos similares a la cocaína, pero no necesariamente igual. Y por lo menos yo nunca me ha tocado ver la administración o la necesidad de administrar beta bloqueantes en pacientes con consumo crónico de cocaína. Creo que a nadie se le pasaría por la mente, salvo que estén, no sé, concomitantemente padeciendo alguna arritmia o algo por el estilo.
Pero sí, obviamente hay que acordarse que están esas interacciones descritas y que son precauciones que uno tiene que tener con pacientes que consumen ese tipo de drogas. Sí, que igual agregar que la recomendación del beta bloqueo solo en los casos de abstinencia leve, porque si dice que moderada severa podría como influir en que como que se enmascaren un poco los síntomas. Así que esa es como la recomendación que se hacía. Sí, además los beta bloqueantes hipotensan, ¿ya? Y bajan la frecuencia cardíaca, así que tampoco es un medicamento bajo ninguna circunstancia que vamos a ocupar en pacientes que están graves o inestables, pues, especialmente pacientes que están convulsionando, que van a requerir monitorización, qué sé yo. Es como el manejo de las arritmias también, pues en pacientes que están choqueados, que están inestables por la arritmia, no vaya a usar beta bloqueante para controlar la frecuencia. ¿Cachai? Como, eso en general es una precaución que uno tiene en general con pacientes graves. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Ya, si nadie más va a comentar o va a preguntar algo, lo dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias nuevamente, felicidades chiquillas por la presentación, bien precisa, y creo que nos va a servir a más de alguno para recordar algunas cosas del manejo de esta patología. Así que, buena, recuerden que estas presentaciones las subimos a mi canal de YouTube y a una carpeta que tenemos online en el servicio de urgencia del Hospital Regional, que de vez en cuando lo estamos compartiendo por las redes sociales. ¿Ya? Así que ahí pueden revisar o pueden contarle a sus colegas que no estuvieron hoy día para que puedan revisar los temas que hemos visto. Eso, chao, nos vemos. Buenas noches a todos. Chao, gracias.